Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas. Desde Bolivia, Ahora El Pueblo, este diario que regularmente lo atendemos por la variedad de información y también por la precisión en muchos de los temas de su análisis y enfoque informativo. Yanine Áñez amenaza a los demócratas con contar lo que pasó en el año 2019. Fíjense en que ella ahora tiene cartas bajo la manga, como se dice vulgarmente. Dice, Yanine lanzó una advertencia clara a sus aliados del 2019, luego de que estos no acudieron a testificar en su favor en las investigaciones por el caso del golpe de Estado 2. No se olviden que hay varios procesos iniciados ahí. La ex senadora y ex dictadora lo hizo mediante una carta pública, lo cual ha desatado la discusión pública en Bolivia. Estábamos revisando las noticias y sobre todo las redes sociales en algunos medios de comunicación, y esto efectivamente no solamente que constituye un chantaje de su parte para que la defienda, sino que también da cuenta de que ella ocultó mucha información de lo que significó ese golpe de Estado en el año 2019, para lo cual contó con el apoyo de algunos llamados demócratas, pero que debería también, lo que sería interesante es que si la señora Yanine Áñez nos cuenta todo, ¿qué tuvo que ver en todo esto, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos? ¿Qué tuvo que ver en todo esto el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, un personaje que ocupará un lugar privilegiado en el basurero de la historia, como siempre hay que reiterarlo? Y también, por supuesto, ¿qué rol jugaron los militares en ese momento? Más información en Ahora El Pueblo. El presidente Luis Arce entrega unidades educativas en Cochabamba y también acá. Fíjense que hay cosas interesantes. Entel cumple 14 años de nacionalización y se consolida como líder en el mercado de Bolivia. Importante información a propósito de lo que pasa en Bolivia. Y veamos este diario que es de Loja, Ecuador. Lo destacamos, lo rescatamos porque tiene la portada, digamos, más ilustrativa de los periódicos ecuatorianos, que están concentrados en cualquier cosa menos de lo importante. El 14º Gabinete Ecuador-Perú destaca acuerdos para combatir la inseguridad, como si los problemas del Ecuador fuesen también motivo de preocupación en el Perú. El señor Guillermo Lasso le trasladó a Pedro Castillo su preocupación por la inseguridad. La pregunta es que uno se hace es, ¿y qué tiene que ver con todo esto Perú? Por si Ecuador no lo puede hacer, ¿qué le puede ayudar Perú? Pero bueno, en cambio la prensa peruana destacó otros elementos de análisis sobre la visita de Pedro Castillo al Ecuador en la ciudad de Loja, al sur, ciudad prácticamente fronteriza con Perú. Y obviamente hay otros elementos de análisis de esta situación en medio de una polémica por las declaraciones del presidente Lasso con respecto a sus ex aliados, el señor Jaime Nebot y también, por supuesto, la izquierda democrática en el Ecuador. Pero bueno, un encuentro casi que diplomático sin mayores resultados. Más allá de la formalidad, no se ven resultados de alta magnitud que comentar. Pasamos aquí, lo que dice el peruano. Perú y Ecuador fortalecen trabajo conjunto en la frontera. El encuentro presidencial y la 14ª reunión del Gabinete Binacional entre los mandatarios Guillermo Lasso, que reafirmaron el compromiso por la integración basada en una agenda común orientada a lograr el bienestar y el desarrollo de las poblaciones de ambas naciones. Miren la diferencia del enfoque en cuanto a lo que dice un diario ecuatoriano y lo que dice un diario de el Perú. Ahí la fotografía en la plaza, ahí está, veamos lo que dice el pie de foto. La ciudad ecuatoriana de Loja recibió a las autoridades del Perú y Ecuador. El jefe de Estado de Perú, Pedro Castillo, destacó los lazos históricos que unen a estos países. Por supuesto, es muy importante que Guillermo Lasso y en su momento también Lenín Moreno continúen con lo que dejó inaugurado Rafael Correa. Estos gabinetes binacionales que además constituyeron sesiones de arduo trabajo en su momento, y aquí parece que se quedan solamente en la foto. Pero bueno, esperemos que de algo contribuya esta relación fructífera entre dos países que en su momento estuvieron en un conflicto armado fronterizo. Pasamos a la tercera de Chile. ¿Cómo se arma el rompecabezas ideológico de la nueva Cámara? Están en el debate. Es muy importante seguir con atención lo que está pasando en la Convención Constitucional.
y obviamente hay elementos de análisis que van más allá de las fronteras de Chile y también se recogen experiencias de otros países, como por ejemplo las definiciones del carácter del Estado. Ha sido considerada la Constitución del Ecuador, la Constitución de Bolivia y también en algunos elementos de análisis la Constitución de Venezuela, para el análisis y el debate de lo que será la nueva Constitución y que deje atrás la Constitución pinochetista. Y el titular principal: las mujeres aumentan su presencia en los directorios y ya son el 18%, dice esta información, en los directorios de las empresas, me imagino. Página 12 da cuenta de la gran polémica que hay, por supuesto, con respecto al incremento de los precios en Buenos Aires, en Argentina en general, y que dice el página 12, el desprecio. El gobierno les reclamó a los grandes fabricantes de bienes de consumo masivo por qué desabastecen precios cuidados y venden hasta un 40% más caro fuera de los supermercados. Página 12 tuvo acceso a un muestreo de los principales productos alimenticios y comprobó los aumentos especulativos en aceites, leche, hierba, fideos y harina en todo el país. Cuando se refiere a hierba, obviamente se refiere a la hierba mate, que es de consumo popular en Argentina y por supuesto también en Uruguay. A eso se refiere la hierba. No serán por acá mal pensados con respecto a qué tipo de hierba estamos hablando. Este tema llama la atención, por supuesto, en toda la Argentina y hay especulación, no hay especulación, hay control, no hay control, pero esta es la conversación diaria de los argentinos, según comentan también nuestros amigos de allá. La razón de Madrid: el gobierno rebaja la previsión del crecimiento del 7% al 4,3%. Esto se había discutido, se había hablado, se tenía pendiente este análisis y por supuesto aquí hay una previsión que da cuenta un poco más realísticamente o realmente lo que tiene que ver con la economía española. El Producto Interno Bruto tardará 1 año y medio más que Europa en volver al nivel pre-COVID y también dice el INE certifica el parón en el primer trimestre. Creció solo 0,3, se refiere al desempleo. Y aquí más información de orden económico con respecto a la economía de España y la tenemos presente porque varias nacionalidades de América Latina residen allá en calidad de migrantes, por supuesto, y esto también les afecta en su trabajo. Pasamos a los portales informativos. Rusia acusa a la OTAN de impedir una solución política en Ucrania. El canciller ruso Lavrov indicó que Estados Unidos y la OTAN son totalmente indiferentes al destino de Ucrania como actor internacional independiente. Incluso, y digo, independientemente de que lo diga Lavrov, esto ya está en el análisis, en el enfoque, en los comentarios y en los editoriales de algunos medios de comunicación, no solamente europeos, sino en general del mundo. Hasta dónde efectivamente el destino de Ucrania es importante, les preocupa a profundidad a quienes desde la OTAN y Estados Unidos obviamente han desatado esta guerra y este conflicto, no ahora, desde hace 14 años. Y esto es bastante preocupante. Y digo, independientemente que lo diga el canciller ruso, que puede ser una parte interesada en el tema, obviamente este es un asunto de interés, porque la pregunta que muchos se hacen es: ¿Ucrania tendrá el destino que dejaron en Afganistán, en Irak, en Libia, por ejemplo? ¿Tendrán presente eso o es lo que está pasando este momento en Yemen y que les importa un pepino? Veamos acá más información. Rusia destruye 389 objetivos ucranianos en 24 horas. Y lo había dicho en varias ocasiones durante esta semana, que conforme se acerque la posibilidad de un encuentro para solucionar el conflicto, la destrucción y el ataque militar será mucho más intenso en el espacio de guerra. Madres de la Plaza de Mayo celebran su 45 aniversario, importante acontecimiento que fue destacado en algunos medios, no en todos, en Argentina y Ecuador. El señor Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en 3 provincias. Qué casualidad, y lo dije en mi cuenta de Twitter, qué casualidad que declara el estado de excepción con la inmovilización, control militar y policial, justo en la víspera del 1 de mayo, donde ya se advierten grandes movilizaciones por parte de organizaciones sociales, políticas, gremiales, de mujeres, de ecologistas, de indígenas, de campesinos, de productores que han plegado a la marcha del 1 de mayo. ¿Qué va a pasar el día de mañana, domingo 1 de mayo, en esas zonas donde se declaró el estado de excepción? Pues podría justificarse un nivel alto de represión porque cuenta con el
el derecho de él, digamos en este caso del Estado, del estado de excepción que le da más garantías para cualquier tipo de represión, con el pretexto de que va a combatir la inseguridad. Y ya se han dado cuenta varias personas, varias entidades, de que la inseguridad con todos los estados de excepción no ha servido de nada. ¿O acaso los estados de excepción y de emergencia en las cárceles han parado los motines y las masacres? Pues no. Pasamos a Nodal, una edición especial a propósito del diálogo que mantuvieron el día de ayer Joe Biden con Andrés Manuel López Obrador. Se destaca en la parte superior. México, AMLO dialogó con Biden por teléfono acerca de migración y de la cumbre de las Américas, que es lo que está en la prensa mexicana en este momento destacándose. Y en la parte inferior, elecciones presidenciales del 2022 encandilados por Carlos Alberto Gutiérrez, un enfoque que está ahí. Ayer, de hecho, lo conversábamos con Darío Villamizar en el programa En Clave Política, y él destacaba algunos elementos de análisis sobre el momento político electoral y de transformación en un proceso social, efectivamente, que ocurre desde hace varios meses, quizás unos 2 o 3 años para acá, en Colombia. Y fíjense, acá hay un elemento también de análisis que cuenta de lo que pasa en Chile, y les mencionaba hace un momento. El Pleno de la Convención Constitucional aprobó el voto obligatorio para mayores de 18 años y el voto voluntario a menores de 16 años, como tal cual consta en algunas constituciones, y de la que tengo certeza es la de Ecuador, donde esto también se incluyó en la nueva constitución. Y en Colombia denuncian, por supuesto, fraude a Francia Márquez tras recibir un ingreso solidario. Ya sabemos que por ahí va a empezar el ataque justo en los días previos de las elecciones. Y aquí el tema de Haití, guerra de pandillas, deja al menos 20 personas muertas en ese país. Avanzamos, vamos cerrando entonces con Sputnik. Rusia impide la entrada de un avión de las fuerzas ucranianas a su espacio aéreo. Información minuto a minuto del conflicto armado en Ucrania la tiene aquí en Sputnik. Usted no puede entrar por redes sociales porque efectivamente están bloqueados, pero si entra a la página web de Sputnik, no solamente que puede encontrar esta información, sino transmisiones, debates, y por supuesto en Telegram también la puede encontrar en Sputnik, que tiene información que no publica la prensa de otros países. Costado derecho, más información sobre lo que pasa en el mundo. El muro de Trump es fatal, cada vez mueren más migrantes al intentar cruzarlo. No se olviden que este muro, construido por Trump, le costó $15,000 millones nada más que a los Estados Unidos. Por supuesto, a las empresas que lo construyeron, muy aliadas del señor Donald Trump. Aquí hay más información, lo de Ecuador. Zelensky prácticamente es un caso psiquiátrico, es un titular que no sé si corresponde a un análisis o a una declaración, pero se lo destaca aquí. Y derriban 2 drones suicidas polacos sobre la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania. Vamos cerrando entonces con la agencia EFE, lo que mencionábamos del el presidente Lasso decreta estado de excepción en 3 provincias del Ecuador, pero ayer tuvo una entrevista en la ciudad de Loja donde no solamente tuvo expresiones un poco subidas de tono, sino que atacó de nuevo a Rafael Correa, a Jaime Nebot, al presidente de la Corte de Justicia. Es decir, ahora él, como se dice vulgarmente, se faja, se pelea, se bronquea con todo mundo. Y esto, que no es una prueba de solidez, de vigor ni de fortaleza política, da cuenta de todo lo contrario. Es decir, una debilidad enorme, le renuncian los ministros, les alejan sus aliados, se queda con menos asambleístas en la Asamblea Nacional, pierde a aliados en la prensa. Ahora el canal Teleamazonas ya no es el canal público y oficial, y ahí lo tienen. En esa disputa está el señor presidente Guillermo Lasso. Más información de orden local también en algunas zonas, pues aquí la tienen. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.